Capítulo 9. Curiosidad y algo más. Todo permanecía en la penumbra de la oscuridad, al igual a como lo había dejado el albino en su partida. Todo parecía estar, nada parecía faltar, o eso es lo que se lograba vislumbrar. Los muebles y los electrodomésticos que rellenaban la sala principal de Lincoln aún estaban en su lugar, no habían sido ni movidos, ni manipulados. La fortuna empezaba a asomarse un poco en favor del albino, aunque no demasiado, ya que aún había un intruso dando vueltas por su hogar, pero lo bueno era que no desvalijó su casa todavía, eso era algo bueno, aunque no tanto. Suspiró, bueno, por lo menos no tendré que comprar nada, ni redecorar la casa, dijo el albino con una leve sonrisa que parecía reflejar un poco de alivio. Ahora intentemos lidiar con el inesperado invitado, dijo sin más el albino tratando de lucir de alguna manera genial. Gracioso le parecía a Lincoln la situación que estaba a punto de enfrentar de momento. No se podría decir que fuese para reír, pero él veía la situación un tanto humorística dada a las circunstancias de su vida. Quizás también el miedo y lo tenso de la situación estaban aportando su ayuda para que su cerebro respondiera que era graciosa la situación, ya que era la mejor forma para no entrar en pánico, pero en la mente del albino apareció una idea que era más culpable de que él hallara graciosa la situación. Y pensar que siempre quise tener a alguien que me recibiera en casa, realmente no sé sentirme afortunado o qué, pensó el albino, nunca espere una gran bienvenida o algo, pero quizás hoy sea mi día de suerte y la sorpresa sea tan grande que me lleve al cielo. Un último pensamiento apareció cerrando el ciclo de las divagantes ideas de Lincoln. Gracias al cielo Luan no está conmigo, sino ella trataría de robar la seriedad al asunto. ¿Entiendes? Soy un imbécil, jeje. De alguna manera esos inútiles pensamientos habían logrado relajar y alivianar a Lincoln, ahora podía afrontar con más calma a su problemática mayor latente, el intruso. Pero, antes debía localizarlo, principalmente porque necesitaba asegurar de que fuera uno, y también porque no quería que él fuera quien lo hallara antes. Dios me ayude si él me encuentra primero, dijo mirando al techo Lincoln. Sé que no estamos en buenos términos, por los pecados, pero, ya sabes, necesito de ayuda, dijo Lincoln en su charla imaginaria de susurros. Si me muero que sea, de manera decente, por favor, finalizó el albino mientras veía como su perro lo miraba con ojos preocupado, tal vez por su estabilidad mental. Ok, vamos, dijo el albino. Moviéndose con cautela como si ya fuera parte de su ser, el dúo amo mascota se adentró a su hogar. De repente un escalofrío recorrió la espalda de ambos, se podría decir que era por el miedo a lo que enfrentarían, pero, no, eso no tenía nada que ver. Esa sensación fue causada por una brisa bastante fría que ingresó por la puesta aún abierta, e impactó de lleno en el cuerpo empapado de Lincoln y Charles. Hoy me enfrentaré a un ladrón y a una posible gripe, qué afortunado soy, ironizó Lincoln, observando cómo su amo refunfuñaba un poco a la fría sensación que recorría su cuerpo. Charles comenzó a olfatear a su alrededor tratando de realizar su tarea como perro protector. No había dudas para el San Bernardo, había alguien más en casa, ya que percibía una fragancia extraña en el aire la cual venía de todas las direcciones del hogar. Parecía que el intruso había estado paseando por toda la casa revisándola. Un poco abrumado se sentía Charles, y no por la situación en la que se encontraba, sino por la extraña fragancia que percibió su olfato. Esta lo tenía intrigado y confundido, ya que sentía una mezcla de olores, que juntaba algunos concentrados y otros más suaves dando una combinación llamativa. ¿Acaso hay más de una persona? Imaginó el enorme San Bernardo ahora preocupado por la seguridad de su amo. Skik, 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 skik. De repente un ruido muy sutil se presentó en el lugar donde estaba Lincoln y Charles. Ambos fueron sorprendidos, ya que no esperaban oír algo tan prontamente y menos de manera descuidada que diera con el paradero del intruso. Gracias al cielo ninguno de los dos se alteró como para hacer ruido y corresponder al intruso con su ubicación y presencia. El dúo amo mascota, decidido a descubrir a su intruso, avanzó hacia el lugar de origen del extraño y desconocido sonido, que aún no había silenciado su llamativa sinfonía. Su procedencia era de la cocina, la cual, al igual que toda la casa, se encontraba en la penumbra de la oscuridad. Esto complicaba saber quién y cuántos había en esa habitación.
Lincoln junto a su perro se posaron en el marco de la puerta, tratando de evitar dar pistas sobre su presencia, mientras intentaba descifrar con su poca visión cuántos intrusos había. El albino se sentía aún bastante preocupado, no por saber cuántos intrusos había o por su posible muerte en el intento de ser un héroe, eso daba igual para él ya. Lo que lo tenía realmente intranquilo, era lo que podría pasarle a su amada mascota si esto acababa mal, o mejor dicho terriblemente mal. Lincoln esperaba que Charles no actuara imprudentemente y hiciese algo temerario, dejando en juego su vida. Si eso llegara a pasar, quién sabe cómo terminaría su cordura en esta noche oscura. Lincoln acarició la cabeza de su mascota, esperando que éste entendiera de alguna manera lo que él sentía. Por fortuna para el albino, su perro no parecía que fuese a hacer algo estúpido y valiente. Este se veía cauteloso y a la defensiva, esperando para actuar de la mejor manera. De alguna manera Charles se veía más serio sobre el asunto que el albino. Viendo esto, Lincoln procuró tomar también la misma postura con la situación presente. Skik, skik. El silencio se presentó nuevamente, el extraño sonido incesante pero leve se esfumó sin más. Haciendo un pequeño gesto con su mano para que Charles lo siguiera, Lincoln se adentró hacia su cocina. Su respiración se hizo lenta y serena, evitando que opacara el más mínimo ruido que podría surgir de la cocina. Pero una vez allí, todo lo que reinaba en el lugar era el orden y el silencio, nada estaba distinto a como lo había dejado, no había nadie. Rascando su barbilla en un gesto pensante, Lincoln se preguntaba si quizás había ratones. Nada, imposible. Charles los espanta con su presencia, eso es una gran ayuda contra las plagas. Por cautela el albino comenzó a investigar en la cocina revisando que nada faltara, siempre procurando tener cuidado de no hacer ningún ruido. Buscó en los cajones, alacenas y entre otros lugares, pero estaba todo, nada faltaba. Ni siquiera tocaron la cafetera, o la tostadora, o el microondas, dijo Lincoln. ¿Y eso que estaban a la vista?, cuestionaba el albino. ¿Será la primera vez que entran a robar? Porque, no son muy buenos que digamos. Finalizó Lincoln con tono de lástima por su intruso mientras revisaba su heladera, refrigerador. Esta tenía toda su comida aún y los ingredientes para la siguiente también, pero el albino se percató la falta de algo que llamó su atención al instante. «¿Falta una cerveza?», dijo el albino. Mientras Lincoln permanecía frente a su enorme electrodoméstico blanco, Charles prosiguió con su propia investigación en el lugar. El ruido que había sonado hace tan poco le resultaba muy familiar al San Bernardo, él ya lo había escuchado antes, pero no podía hacer memoria en dónde fue. Sin perder más tiempo en recordar, Charles se predispuso a olfatear la cocina. Aquí también estaba la mezcla de olores, pero por alguna razón la esencia suave predominaba sobre la concentrada y además el enorme perro se confundió al oler una nueva fragancia. Esta sí la conocía fácilmente, era la de ese dulce marrón que los perros no deben comer, el chocolate. De repente el sonido de la cocina resurgió sin previo aviso, tomando por sorpresa al dúo amo-mascota. Ambos miraban en varias direcciones, buscando el lugar de donde provenía aquel ruido. Skik, 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 skik. Charles, que seguía con su estado de alerta, se apresuró en acercarse y pegarse a su amo, buscando mantenerlo seguro y a salvo de lo que podía ser ese ruido. Pese a que el sonido le sonaba familiar, no recordaba dónde lo oyó y no quería arriesgar a su amo a algo. Nuevamente, sin previo aviso, el silencio volvió a reinar en la cocina, borrando cualquier pista del ruido. Charles mantenía su postura pegado a su albino amo, pero este solo mantenía un gesto pensante, tratando de descifrar tan llamativo ruido. «¿Qué ruido tan raro?», pensaba el albino. Una pequeña intriga nació con respecto al ruido por parte de Lincoln, que por alguna razón comenzó a resultarle conocido ese sonido, pero él no sabía por qué le resultaba así. Alejándose de la cocina sin poder descifrar tan llamativo ruido, Lincoln seguía debatiendo internamente sobre aquel sonido, pero trató de dejar de lado por el momento aquella curiosidad, ya que tenía que encontrar a su invasor nocturno. «Bueno, primera habitación nada», susurró Lincoln a su mascota, mientras hacía un gesto de una lista en su mano y un lápiz en la otra y tachaba. «Bueno, hay algo, pero no sé qué es, tal vez un fantasma». Al decir eso, el albino miró a su enorme perro, el cual ya tenía su pelaje algo erizado por escuchar cierta palabra.
Lo siento, olvide que no te llevas bien con ese tipo de cosas, dijo Lincoln mientras acariciaba a su mascota intentando reconfortarlo. Bueno, listo Charles, vamos por las siguientes habitaciones a investigar, susurró Lincoln mientras apretando su puño. El dúo amo-mascota revisaron todos los lugares de su hogar lo más rápido que pudieron, siempre teniendo la cautela de no ser descubiertos, y trabajando con el silencio y la oscuridad como camuflaje. Aproximadamente les llevó menos de 5 o 7 minutos. En la mayoría de las habitaciones no encontraron nada raro, no faltaba nada y no había rastro de algún cambio en ellos. Pero, en uno de los baños había gotas de agua en el lavamanos, alguien lo había usado recientemente. También en el cuarto de Lincoln alguien acomodó e hizo su cama y faltaban las almohadas. Bueno, Charles, solo queda un cuarto por revisar, dijo Lincoln en voz bajo. Diablos, debí suponerlo, maldijo Lincoln en susurro mientras corría. Es el cuarto con mayor valor para cualquiera, siguió Lincoln en su reproche. Como diablos, alguien lo averiguó, dijo Lincoln. Por favor, no te lleves mis recuerdos, finalizó lamentándose el albino, avanzando en velocidad, ya sin mediar en el ruido que podían provocar en sus pasos. Lincoln y Charles se dirigían hacia el estudio del albino, su santuario, por así decirlo. Charles notaba lo afligido que estaba su amo, y supo que él no estaba en condiciones como para actuar. Este buscó acelerar su paso para ponerse enfrente de su amo y así ser el primero en actuar a lo que suceda, pero para su mala fortuna Charles se distrajo y patinó cayendo al suelo. Lincoln avanzó y esquivó a su mascota. Él estaba centrado en lo que tenía que hacer, y era proteger los recuerdos que guarda de su familia. Además, era mejor de esta manera, no quería poner en peligro a Charles, y para que eso no suceda Lincoln debía estar frente a frente con el invasor y ser el quien reciba lo peor. Lo siento, Charles, pero no puedo dejar que me protejas, susurró Lincoln al mismo tiempo que estiraba su mano hacia la puerta dispuesto a abrirla, sin bajar su velocidad en carrera. Sin previo aviso y sin ser capaz de adivinar, la puerta se abrió antes de que el albino fuese capaz de siquiera tocarla. Una pequeña silueta apareció oscurecida por la falta de luz en el lugar, obstaculizando e interponiéndose ante Lincoln y la entrada a su santuario. Parpadeando un par de veces intentando mejorar su falta de visión, Lincoln logró aclarar la imagen de aquella pequeña silueta. Al ver de quién se trataba simplemente, y lo único que alcanzó a decir el albino fue: «Tú». Los ojos de Lincoln permanecían abiertos en sorpresa y confusión. Un choque resultó entre Lincoln y el invasor desconocido, o no tan desconocido ahora. Mientras tanto, en otro lugar, la lluvia caía en la noche vistiendo el mundo con su humedad, y la única cosa que se atisbaba a ver en la noche era un vehículo rojo. A unas cuantas calles y acercándose a su hogar se hallaba Lana Lowe manejando su distintiva camioneta roja. La rubia seguía pensativa en el dibujo de su hija y en la incógnita que le creó este. Hacía tiempo que no era sorprendida de tal manera y más algo relacionado con él. ¿Qué estarás haciendo, Linky?, consultó a la nada la rubia, preocupada por la pregunta que soltó con el nombre de aquel que aún guarda en su corazón. Lana se aterró de que su hija oyera lo que acababa de decir, pero pronto esa sensación se borró al ver a su pequeña durmiendo aún plácidamente con una sonrisa en su rostro. «Tengo que ser más cuidadosa», dijo Lana susurrante. Tal vez, si habré dicho lo del cabello blanco, alguna vez, por descuidada, finalizó Lana dando una sonrisa de inocente, tratando de dejar de lado los pensamientos un tanto confusos que le provocaban el padre de su hija. Lana se preparaba para estacionar su vehículo. Finalmente, aparcada la camioneta, Lana tomó a su hija, la cubrió con una chamarra, para evitar que su pequeña recibiera las gotas de lluvia, y se dirigió rápidamente hacia su hogar. No había un alma en los alrededores, aunque eso era obvio dada a las altas horas en la noche que eran, y además, de la sorpresiva lluvia que se presentó desde que salió de la veterinaria. Su caminata hasta llegar al departamento fue como siempre nada distinto. Una vez dentro del enorme inmueble, la rubia, cargada con su hija y sus pertenencias, tomó el ascensor, pulsó un botón, el cual la derivó al piso de su hogar, y se propuso abrir la puerta blanca de su entrada. Todo en silencio dentro de la habitación, y todo oscuro, solo ellas dos como de costumbre.
Aunque ese pensamiento se borró, cuando se percató de la mirada fija de una diminuta criatura, que también formaba parte de su familia. Hola DT, aún despierto, eres una mascota fiel, ¿cierto? Jajaja. Dijo Lana sonriente. ¿Comiste tu cena? Dijo Lana observando el pequeño platillo de la iguana, que estaba vacío. Qué bien, crecerás grande, sí, sigues así. Continuó Lana charlando con el compañero de su hija. Por cierto, traje a esta pequeña princesa totalmente dormida. ¿Puedes acompañarla en su cuarto? DT se limitó a sacar su lengua en respuesta, y acto seguido este se fue hacia un cuarto. Tengo que admitir, ese pequeño bribón es bastante inteligente. Solo espero que dejarlo suelto no cause problemas. Dijo Lana sonriente mientras seguía a la pequeña iguana. La pequeña familia de 3 integrantes ingresó a una habitación. Esta tenía juguetes desperdigados en el suelo, unas sillas pequeñas, una mesa que correspondía con el tamaño de las sillas, y además una especie de terrario, que pertenecía obviamente a la pequeña iguana. Pero, lo que más destacaba en su interior de la habitación, era que tenía muchos dibujos pegados en las paredes, todos con trazos infantiles y con distintos tipos de contenido, que iban desde personas, animales y algunos muy imaginativos. Lana siempre sonreía al ver aquellos dibujos, pero lo hacía más cuando veía aquellos en donde su pequeña niña intentaba plasmar la imagen que imaginaba de su papi. Le causaba ternura a la rubia. Colocando a su hija en la única cama del cuarto, Lana se propuso a darle un beso de buenas noches en la frente a su pequeña. Pero, al finalizar aquel simple acto de cariño maternal, Lana fue sorprendida por un pequeño e inocente agarrón de su hija que no le permitía apartarse de ella. Parece que hoy también tendré que dormir aquí, jajaja, dijo susurrando y risueña la rubia mayor. ¿Será ese sueño que recurrentemente tiene mi pequeña? Se preguntó Lana. Lincoln, será mejor que correspondas a los sueños de mi niña, o verás, cuando te encuentre. Sonrió Lana, pero esa sonrisa fue borrada cuando escuchó a su hija hablar dormida. Papi, pomesa cumpe, si no serás malo, dijo la Lizzie, deshaciendo su agarre. Fue lo único que pudo decir Lana con un rostro sorprendido. ¿Otra coincidencia? ¿Cuántas pueden suceder? Suspiró, dijo Lana confusa e insegura. Creo que solo necesito dormir, sí, estoy dando vueltas a un asunto sin sentido. Se convencía a sí misma la rubia. Bueno, además parece que hoy poder dormir en mi cama. Sentenció Lana mirando la pequeña mano de su hija que acababa de soltarla. La mirada de Lana después se dirigió a su hija, que sonrió repentinamente. Me estará tomando el pelo, dijo la rubia. Nah, mi hija jamás me haría algo así. Girando hacia la pequeña iguana, la rubia le dirigió unas palabras antes de irse. Voy a descansar, estás a cargo de te cuida a mi pequeña. La iguana respondió sacando la lengua. Acto seguido Lana apagó la luz de esa habitación, pero dejó una lamparita de luz encendida. Necesito un trago, y una larga noche de sueño. Se dijo la rubia adentrándose en su habitación. La oscuridad permanecía en su manto, cubriendo la escena que involucraba a 3 personajes en una situación un tanto rara. Lincoln permanecía en el suelo recostado sobre su espalda, con un dolor que le recorría por toda esta. No sabía cómo, ni de qué manera, pero había sido capaz de hacer una maniobra rápida para ser él, el único que recibiera el golpe de la caída. Una leve sonrisa se forjó en su rostro, se sentía satisfecho con su rápido actuar ante esa situación, pese a dolor que estaba experimentando. De todas maneras, poco a poco la sensación dolorosa de su cuerpo comenzó a menguar, permitiéndole al albino derribar su atención hacia la creciente calidez que estaba experimentando sobre su cuerpo, en su pecho. El frío toque de la humedad de su ropa empapada, de la cual había sido prisionero desde que entró a su hogar, comenzó a ser totalmente opacada. La calidez había logrado destronar esa molesta sensación, la cual había sido ignorada a causa de su invitado inesperado. Aún así, este cambio de temperatura no vino solo, fue acompañada por una suavidad irresistible. Los brazos y manos del albino, que estaba sirviendo como barreras de protección para su invasor, eran los más propensos a sentir esa blandura. Sentía un cosquilleo al tacto, la delicadeza de ese cuerpo lo comenzaba a poner nervioso e incómodo, y más debido a ese maldito abrazo que aún no deshacía.
Pero, antes de que Lincoln pudiese hacer algo, su inesperado invitado reaccionó. La pequeña silueta levemente oscurecida y ahora más reconocible ante los ojos del albino, comenzó a moverse ligeramente. Esta apartó su cabeza del pecho de su protector y dirigió su mirada hacia él, dirigiéndole unas estimadas palabras. Estás mojado y con una temperatura baja, muy poco recomendable, si me los preguntas. Una voz femenina y con un distintivo toque en su habla se dejó escuchar. Todavía daba las claras señas de su habitual expresión intelectual e inmutabilidad para hablar, pensó el albino. Culpa a la lluvia y al intruso que, suspiró, me distrajo de mi salud. Dijo Lincoln evitando cruzar miradas con la pequeña silueta. Supongo que soy algo responsable, dijo la voz femenina. Qué terrible manera de disculparse. Dijo el albino sonriendo mientras dirigía su vista a su invitado. Una disculpa resulta innecesaria, dijo la voz femenina antes de proseguir. Aunque, agradezco tu protección para evitar que me hiciese daño. Dijo sin más. Mi intelecto e imagen deben ser preservados, se aprecia tu sacrificio. Aún no escuché mi disculpa. Dijo Lincoln reprochando sin borrar su sonrisa. Un pequeño lapso de silencio se permitió antes de que alguien volviera a hablar. Disculpa, un leve susurro casi imperceptible se escuchó, perteneciente a la voz femenina. La dueña de esta apartó su vista del albino, tratando de ocultar su pequeño atisbo de vergüenza, nerviosismo y sonrojo visible en su rostro. Ja, no fue tan difícil, ¿verdad? Dijo el albino mientras sonreía en paz. Gracias, Lisa. Finalizó Lincoln dando una pequeña palmada a la cabellera de su hermana Lisa Lowood. Será mejor levantarse, el suelo no es bueno para permanecer acostado. Dijo el albino, pero pronto fue frenado por su invitada. Tendrás que soportarlo un poco más, respondió Lisa. ¿Por qué? Consultó Lincoln sorprendido por el freno de su hermana. Estoy realizando un experimento de momento. Respondió Lisa con su inmutable forma de hablar. Así que sería de vital importancia que permanecieras tal como estás. Finalizó su argumento Lisa. Oh, ok, entiendo, dijo Lincoln sin oponerse a lo que respondía su hermana, sabiendo que ir en contra no sería algo bueno, especialmente para él. ¿Puedo realizar una pregunta? Consultó el albino. Eres libre de exponer tu duda a unidad masculina, pero no esperes una respuesta si veo innecesaria de responder. Respondió nuevamente la pequeña genio. Ok, ¿qué tipo de experimento está realizando en este preciso momento? Dijo Lincoln dejando escapar su preocupación a lo que podría estar realizando Lisa. No veo la necesidad de responder tu duda, Homo sapiens. Contrapuso Lisa. Vamos Lisa, suspiró. Respondió Lincoln. Si voy a ser nuevamente el conejillo de India, al menos merezco saber lo que me harás. Finalizó el albino. Un ligero silencio propuso Lisa dudosa al responder la cuestión de su hermano, pero ésta al final decidió complacerlo dándole una respuesta. El experimento que estoy realizando solo es un proceso para mejorar mi estado con respecto a las reacciones psicofisiológicas o en un caso más fácil de comprender el estado emocional. Dijo Lisa antes de proseguir. Dado a esto, es requerido interactuar con un individuo que pueda estimular de manera positiva mi estado de ánimo. Además de ello, es fundamental que por este individuo yo sienta un apego sentimental, dijo Lisa tratando de hacer pasar desapercibido la última frase. Por eso, esta posición en la que no encontramos es perfecta para el experimento al cual debo ser sometida para reconfortarme. Así que dicho eso, solicito tu ayuda y comprensión en este hecho que te acabo de exponer. Suspiró. ¿Sabes, Lisa? Dijo Lincoln preparando su reproche. Me hubiese gustado me lo dijeras de una forma más comprensible para mí. No soy un genio como tú. Suspiró. Un largo suspiro dejó escapar la genio. Necesito un abrazo de mi hermano mayor. Dijo Lisa molesta y avergonzada, al tener que decir algo que involucraba demasiado sentimentalismo y emociones, siendo ella una mujer de ciencia, y lo peor fue, que un rubor muy notorio en sus mejillas hizo presencia también al finalizar su frase.
Lincoln quedó perplejo mirando el rostro de su hermana la genio, no esperaba una respuesta así, aunque tampoco esperaba verla en su casa como una invasora, pero lo que menos esperaba ver de ella ahora era su expresión. Su rostro, que normalmente no mostraba cambio alguno, ahora mismo denotaba una ligera expresión de molestia adornada con un sonrojo muy visible, unas ligeras lágrimas que buscaban asomarse, tratando de delatar el pequeño deseo de la genio por llorar en respuesta a su vergüenza, su mirada nerviosa que no sabía si mirar al albino, aunque ya era tarde para arrepentirse de eso, ya que ésta estaba centrada en él. Tal vez la incomodidad de haber dicho aquella sentimental frase terminó desencadenando este estado en la genio. El albino sabía bien que su hermana no era de mostrar sus emociones o sentimiento, ya que ésta los consideraba innecesarios. Aún así, Lincoln no le creía cuando decía eso, puesto que él conocía a sus hermanas, y por ende la conocía a ella. Ya había visto a la verdadera Lisa abriendo su corazón y exponiéndolo, cuando partieron sus amadas mascotas o en su despedida final al abuelo Albert, grandes pérdidas que afectaron a todos, especialmente a sus hermanas, sin excluir a Lisa. Todavía era claro aquel recuerdo para el albino, en el que la genio trataba de idear una manera de evitar perder a esos seres queridos. Lincoln fue el que tuvo que interceder y hablar con ella, tratando de hacer que ésta entendiera que hay cosas que tiene que seguir su curso. Su hermana lloró hasta no poder más sobre el hombro del albino, fue duro, pero fue lo mejor. En aquellos duros momentos Lincoln sirvió de sostén para la pequeña genio y para todas sus hermanas. Ese lapso que compartió con ellas le permitió conocer y comprender mejor el corazón de sus hermanas. Allí Lincoln comprendió que Lisa reprimía sus sentimientos, ya que ella consideraba como una complicación y un obstáculo para sus comprometidas investigaciones. Lamentablemente con esa postura Lisa fue siempre excluida porque la consideraban rara, aun por aquellos que eran amantes de la ciencia. Esto causó preocupación siempre a los señores Lowell, que temían que ese aislamiento repercutiera negativamente en su hija genio, pero por fortuna eso cambió. El silencio era lo único que proponía el albino, seguía sin poder responder ante Lisa, la sorpresa se tornó nerviosismo y vergüenza para él, su hermana no era la única que padecía de estas sensaciones ahora. Suspiró, unidad fraternal. Se recomendaría que tuviese más tacto para estas cuestiones difíciles de decir. Dijo Lisa tratando de ignorar su rubor. Después de todo soy una dama y es requerible algo de delicadeza. Finalizó la genio tratando de volver a integrar su estado intelectual e inmutable. Aunque lamentablemente para ella le resultó imposible de momento volver a su habitual estado, ya que fue prontamente asaltada por un fuerte apretón por todo su cuerpo. Los brazos de su hermano, que aún la tenían en un abrazo protector, había empezado a apretar más intensamente, pero mantenían el cuidado de no lastimarla. Ella se sintió sorprendida y nerviosa a la vez, aunque no negaba que le agradaba estar así. De pronto la pequeña genio vio algo que la cautivó, algo que siempre la cautivaba o por lo menos desde que lo recuerda, la cálida y amable sonrisa de su hermano mayor. ¿Cuántas veces la habrá visto y le seguía pareciendo algo ilógico que una simple sonrisa provocará tantas cosas? No había explicación científica, simplemente era eso amor. Lo siento, Liz, suspiró, me he vuelto más tosco con el tiempo. Dijo el albino con su amable expresión disculpándose. Supongo que puedo disculparte si me preparas algo. Dijo Lisa apartando su mirada. Dalo por hecho. Respondió sonriendo Lincoln. Capítulo 10. Ecuación nocturna. Charles se repuso de su caída, y se lanzaba en velocidad hacia donde se encontraba su amo. La velocidad con la que se desplazó el enorme San Bernardo parecía digna de otro animal de menores proporciones en tamaño, se notaba que agilidad no le faltaba al can cuando lo requería. Charles se hallaba listo para realizar un acto defensivo contra el invasor, pero antes de que pudiera realizar cualquier cosa, se percató de que su amo tenía retenido al extraño en un abrazo mientras estaba recostado en el suelo boca arriba. El San Bernardo se mostraba orgulloso e impresionado por el trabajo en solitario que su amo había realizado en su corta ausencia. Pero, dejando de lado su estado de alabanza, el can notó el tamaño del invasor. Es pequeño, pensó Charles.
Sin dejar de prestar atención a su amo y el invitado sorpresa, Charles permanecía en cautela y guardia por si algo malo sucedía. Pero pronto esa postura se relajó, cuando el Khan pudo escuchar una charla bastante amigable entre su amo y el invasor, o no tan invasor ahora. Avanzando silenciosamente, el San Bernardo procuraba no interrumpir aquella relajada charla. Una vez al lado de aquel dúo que seguía metido en su plática, el enorme San Bernardo se dispuso a observar y olfatear a aquel invitado desconocido. En su segunda acción el Khan pudo determinar con certeza que la fragancia concentrada provenía de aquella persona que por su contextura física era una mujer. En el primero pudo denotar una frondosa cabellera totalmente despeinada. Por alguna razón Charles sentía que reconocía ese desastre de cabellera. En el momento que la pareja recostada se disponía a levantarse, uno de ellos divisó al Khan. «Puedo notar que tu animal de compañía ha crecido de manera descomunal», respondió Lisa. «Vamos Lisa, llámalo por su nombre», le reprochó Lincoln a su hermana. «Es innecesario», opuso Lisa. «Vamos Liz, conoces bien su nombre, lo heredo de alguien a quien queríamos», respondió Lincoln acariciando la cabellera de su genio. «Está bien unidad», dijo Lisa siendo interrumpida por Lincoln y un abrazo repentino de este. «Y yo también tengo nombre», respondió Lincoln abrazando a su hermana. Lisa tenía un sonrojo y un poco de molestia expresivo en su rostro, por el actuar de su hermano. Ella sabía que él lo hacía inocente e impulsivamente por cariño, pero la genio todavía no se acostumbraba a ese tipo de situaciones, pese al tiempo que ha vivido y compartido con Lincoln. Aún así, a ella le gustaba esta manera de ser de su hermano, esto que ella siempre intentó alejar de su ser fue lo que la ayudó y salvó de una forma. «Está bien Lincoln», dijo la genio apartando su rostro del albino. «Charles Jr. Es gratificante verte con un mayor desarrollo en tu crecimiento canino», respondió Lisa con su habitual tono intelectual. «Dicho esto, puedes retirarte y dejarme continuar con mi experimento personal», finalizó la genio volviendo a posar su cabeza en el pecho de su hermano. Charles de pronto recordó a la pequeña mujer. Su particular manera de hablar y su excesivo uso de palabras, que terminaban por marearlo, fueron pistas bastante claras para el Khan. Además, de ese cabello bastante desalineado y despeinado, daban con un recuerdo en particular, una escena que para Charles era un suceso fuera de lo común para él. «Esta mujer es la que reconoció a mi amo aquella vez, cuando era yo un cachorro», recordó sorprendido Charles. «¿Acaso dijo que me retire?», pensó Charles. Charles permaneció en su lugar observando cuidadosamente a aquella mujer, que solo había aparecido una vez en su vida. El enorme Khan no sabía si sentirse ofendido por lo que le dijo esa mujer o si era esa simplemente su manera de hablar. «Vamos Liz, no seas así con mi pequeño Charles», dijo Lincoln reprimiendo amablemente a su hermana. «Charles, no te trataría así, al contrario, te mostraría su afecto», respondió Lincoln mirando a su mascota y guiñándole un ojo en clara señal de algo, lo que provocó que éste sonriera alegre. «Primero, el uso de tu adjetivo con respecto a tu animal de compañía está totalmente erróneo debido a su tamaño», dijo Lisa antes de continuar. «Y segundo, aunque comprendo tu petición de que me muestre más afectuosa con respecto a tú», pero antes de que Lisa completara su argumento, una mojada y gigantesca lengua atacó todo el lado derecho de su cara. «Alto», dijo Lisa intentando oponer resistencia. «Como es el individuo con mayor intelecto, te digo que», volvió a responder la genio. «Dije que, parece enorme bestia», volvió a reprochar la pequeña mujer. Al notar que el enorme animal no hacía caso a sus palabras, la genio se disponía a usar sus brazos para apartarlo, aunque dudaba de lograr algo con esto, ya que comparando el porte físico de ambos era difícil de que fuese a funcionar, pero la genio debía hacer algo antes de terminar empapada por el animal. «¿Qué?», dijo Lisa al verse incapaz de mover sus brazos. De pronto la genio conoció la razón de esto. «Lincoln», respondió la genio. «Vamos Liz, solo discúlpate con Charles y detendrá su muestra de afecto», dijo Lincoln. «Tío, disculparme con la mida, un ser inferior, la mida, en intelecto, la mida, me niego, la mida», reprochó la genio. «Disfruta tu baño entonces», repuso Lincoln sonriendo. Un poco pálida se puso Lisa ante la respuesta de su hermano.
Ok, Lamida, comprendo. Lamida, entiendo, basta con una disculpa. Consultó la genio, a lo que el albino confirmó con un leve movimiento de su cabeza de arriba a abajo. Kof, lamento que creas que necesitas una disculpa de mi parte, por no comprender la situación. Dijo Lisa tratando de sonar natural como siempre. Lamida, una gran cantidad de lamidas respondieron ante la supuesta disculpa de la genio, las que ya habían peinado la parte derecha de la cabeza de Lisa. Ja, tiene que ser una disculpa de verdad, Lisa. Dijo Lincoln riendo. Ok, Lamida, cooperaré sin, Lamida, evasivash, Lamida, esta vez, Lamida, dijo Lisa. Me disculpo, Lamida, por mis, Lamida, comportamientos, Lamida, Charles Jr. Finalizó Lisa terminando con las lamidas del San Bernardo. ¿Lo ves, fue tan difícil? Respondió Lincoln sonriendo a la escena. Lisa, que ahora estaba mirando al San Bernardo, simplemente dijo unas palabras. Intelecto superior, 0, canis lupus familiaris, 1. Dijo Lisa mientras observaba al animal con cierto respeto, a lo que el can respondió con una última lamida. Ok, vayamos a la cocina, tengo una cosa más que hacer. Dijo Lincoln al tiempo que dejó salir un extenso suspiro. Charles, al escuchar eso, fue el primero en dirigirse hacia allí, ya que pensaba que sería hora de un bocadillo nocturno. Lincoln comenzaba a levantarse mientras aún tenía a su hermana sobre él. Esto sorprendió un poco a la Loud menor presente, ya que en esa situación se notó mucho que su hermano era un hombre, su fuerza y músculos eran realmente notorios ahora. Una leve sonrisa apareció en la genio, mientras seguía el accionar de su hermano, pese a que le hubiese gustado seguir un poco más en ese oportuno abrazo. ¿Por qué la cocina? Consultó la genio mirando al albino. Suspiró, querías que te prepare algo, ¿no es cierto? Sonrió Lincoln. Además, suspiró, tengo que regañarte por algo. Respondió Lincoln mirando a su hermana, la cual lo miró extrañada, aunque luego ésta supuso que sería por el allanamiento de morada que hizo. Sin importar esto, la genio y el albino fueron juntos hacia la cocina. Una vez todos reunidos en la cocina, Lincoln encendió la luz del lugar y se predispuso a preparar algo simple para sus invitados, lo que no le llevaría demasiado tiempo. Al mismo tiempo, Lisa lavaba su rostro quitándose la saliva de perro. Hecho esto, tomó asiento junto a una mesa de la cocina, que le propinaba una vista a la espada de su hermano. Esta colocó su codo derecho sobre el mueble de madera, flexionó su brazo hacia su rostro y propuso la palma de su mano para apoyar su mejilla. La genio proponía un semblante muy propio para ella, uno pensativo, mientras observaba a Lincoln cautivada. Es difícil de creer que heredarás las habilidades culinarias de nuestra unidad parental masculina. Dijo la genio. Bueno, fue necesario tiempo y práctica, también quemaduras y cortes. Dijo Lincoln. Además, ninguna de ustedes era buena en la cocina. Soy una genia en varias ciencias duras y en algunas blandas. Argumentó la genio. Así que, discúlpame por no ser capaz de preparar algo comestible. Contrapuso la genio. Como digas, ja. Respondió Lincoln con una sonrisa burlona que su hermana era incapaz de ver desde su posición. Además, fue importante que yo cocinara para mí, sí, dijo Lincoln frenando la última palabra. Bueno, yo especialmente debía de saber preparar una buena comida, ¿no lo crees? Finalizó el albino. Lisa notó lo quiso decir su hermano, pero no quería insistir en ello, ya que ella era consciente de lo delicado que resultaba el tema para el albino. Así que, la genio desvió el tema un poco. Aún así, debo confesar que verte con esta faceta siempre atrajo mi atención. Dijo sin más la pequeña mujer. El albino se ruborizó un poco por las palabras de su hermana, no esperaba que soltara algo así a la ligera. Así, ja. Rió algo nervioso el albino. Sí, aunque estaría mintiendo si no te dijera que desde hace mucho antes estaba interesada en ti. Continuó la genio. ¿O acaso, no eran obvios mis recurrentes experimentos en ti? Lincoln se volteó hacia su hermana con el sonrojo aún vigente en su rostro y evitando contacto visual. Lisa notó eso y se le dibujó una leve sonrisa de satisfacción. De repente, la imaginación de la genio infundió en su mente una imagen sobre una acción estimulante que podría ser su hermano, en respuesta de lo que dijo.
Con esa idea flotando en su mente, Lisa inconscientemente acarició sus labios con sus delicados dedos. Sin previo aviso, Lincoln se inclinó un poco hacia Lisa, haciendo que sin darse cuenta el corazón de su hermana se acelerara de emoción. Aunque, lamentablemente ese accionar solo lo hizo para poner un plato con un bocadillo frente a ella. La genio miró con un poco de decepción y desdén a su hermano, antes de soltar unas palabras. Falta de delicadeza, murmuró la genio. Dijo el albino cuando oyó a su hermana. ¿No te agradan ya mis emparedados?, consultó Lincoln confundido. Pensé que seguían siendo tus favoritos. Bueno, si quieres puedo prepararte lo que quieras, solo pídemelo, dijo Lincoln sonriendo, disculpándose por su desatención mientras palmeaba amablemente a su hermana. No te preocupes, tus emparedados siguen siendo mis favoritos, dijo Lisa algo sonrojada por el amable actuar de su hermano, pero a la vez molesta por cómo es él. Es solo que, suspiró, es increíble tu falta de delicadeza, dijo Lisa al momento que tomó uno de los 3 emparedados que aparecían en su plato. Algo confuso se mostró Lincoln, ante las palabras de su hermana. Mientras la genio disfrutaba del sabor de su primer emparedado, el albino le dispuso a hablar. Y con respecto a lo de que dijiste de estar interesada en mí y los experimento. Lisa miró a su hermano mientras mordía el emparedado. Bueno, yo mentiría si dijera que disfrutaba de aquellos locos y raros experimentos tuyos, dijo el albino mirando a un lado justamente donde estaba su mascota. Entonces puedo preguntar por qué me ayudabas, consultó algo triste la genio por la respuesta de su hermano. Bueno, yo, digamos que solo quería disfrutar y pasar tiempo contigo. Después de todo, Lincoln no pudo completar lo que iba a decir, se sonrojó un poco más, aunque no fue el único, su hermana lo acompañó en el cambio de tono. Bueno, Charles, tú también debes de tener hambre, ¿verdad?, dijo Lincoln tratando de escapar de esa escena. Lisa, a pesar de que su hermano no dijo lo que quería escuchar, con solo saber lo que sentía le bastaba, de momento. Una sonrisa extraña típica de ella apareció en su rostro, la cual se mezclaba con su enrojecimiento facial y vergüenza. Tratando de enfocar su mente nuevamente, Lisa se dio unas suaves y delicadas bofetadas en sus mejillas. Al finalizar esto prosiguió a degustar los alimentos que su hermano amablemente preparó, pero antes de ello la pequeña mujer notó una taza bastante grande en la mesa. Lincoln, ¿cuál es el contenido de este recipiente cerámico?, consultó la genio. Lincoln, que había terminado de servirle una montaña de alimento a su mascota, y por suerte también había conseguido enfriar su cabeza, se proponía a responderle a su hermana. ¿Te refieres a la taza?, preguntó el albino. Tú dices sal, yo digo cloruro de sodio, murmuró la genio, esta vez siendo incapaz de que el albino la oyera. Sí, la taza, respondió con desdén Lisa. Lincoln, antes de responderle, fue hasta donde estaba la taza, la tomó con su mano, comprobó su temperatura, y recién se dispuso a esclarecer la duda a Lisa. Esto es solo chocolate caliente, respondió sin más Lincoln. Interesante, agradezco tu forma de agasajar a tu invitada, dijo Lisa mientras extendía su mano esperando recibir la dulce bebida, lo cual no sucedió. Lo siento, señorita invitada, pero no es para usted, además no le bastó con beber una cerveza, respondió Lincoln juzgando con su mirada. Si vas a iniciar una discusión por la sustracción de una simple lata de mezcla de líquidos embriagantes, eres muy infantil, Lincoln, dijo Lisa desligándose de lo que para ella era una discusión sin sentido. Primero, esa cerveza no era una cerveza, era mi cerveza, en mi refrigerador, en mi cocina, en mi casa, dijo Lincoln mientras recordaba un suceso parecido en la casa de sus padres cuando eran niños. Pero bueno, lo dejaré pasar, respondió Lincoln al ver la cara de cachorro abandonado que ponía su hermana la genio, logró extorsionarlo. Segundo y más importante aún, ¿dónde está Lulu?, finalizó el albino con seriedad. Nuestra pequeña primogénita descansa plácidamente en su recámara de reposo, perfectamente diseñada por mí al cuidado de las confiables Nanobot 2.5, 2.6 y 2.7, también diseñada por mí, dijo confiada Lisa, acomodando sus gafas con orgullo.
¿Qué sucedió con la Nanobot 2.0 a la 2.4? Consultó Lincoln. Fallach en su diseño y bueno, Lulu no se logra llevar bien con la Nanachbot. Dijo Lisa mirando hacia otro lado. Suspiró, ok, segura de que, antes de proseguir Lincoln su hermana arremetió con una respuesta. Mis invenciones son confiables, pueden tener ciertos desajustes, pero, antes de proseguir Lisa se percató de la mirada juzgadora de Lincoln que presentaba en sus ojos entrecerrados. Jejeje, pueden fallar, pero es parte del progreso, aún así, puedo asegurar que Lulu descansa. Dijo Lisa yendo al punto. Suspiró, un extenso suspiro dejó salir Lincoln, por la respuesta de su hermana. Lulu, ¿no le darás un abrazo a papi? Dijo Lincoln al aire, mientras sonreía. Lisa, que estaba a punto de argumentar en contra sobre la acción de su hermano, no pudo hacer más que guardar silencio. Cuando una pequeña silueta no mayor en tamaño al de un maletín lleno de plutonio, se lanzaba hacia la cabeza de Lincoln y se prendía fuertemente a esta tapándole sus ojos. Papi, también te quiere cariño. Dijo Lincoln, con una sonrisa ya ciegas. Ahora, ¿qué tal si me dejas ver lo linda y grande que te has puesto? Finalizó Lincoln mientras acariciaba la cabellera castaña levemente descolorida de su hija. Jejeje. Una ligera risilla soltó, la pequeña niña al sentir el contacto de la palma de su padre en su cabello, estaba realmente feliz por esa acción. Lentamente la niña apartó sus diminutas manos de los ojos de su padre, a lo cual este respondió tomándola en sus brazos con sumo cuidado y delicadeza. Prontamente, aquel extraño sonido que había estado residiendo de la cocina desde que Lincoln y Charles habían llegado a su hogar volvió a resonar, pero esta vez dejó en evidencia al responsable. Skik, 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 skik. El sonido era proveniente de la pequeña niña, o para ser más exacto del chupete que ésta, el cual lo llevaba en su boca cumpliendo su rol. Así que eras tu pequeña traviesa la que estaba merodeando en la cocina, jajaja, dijo Lincoln mientras tocaba la nariz de su pequeña con la suya, lo que llevó a que la niña dejara salir una risa alegre. De repente, el albino comenzó a sentir una fragancia bastante dulce proveniente de su pequeña y de él, la que era bastante conocida para Lincoln gracias a sus hermanas. Solo para asegurarse, Lincoln hizo una rápida inspección en su hija, lo que lo llevó a encontrarse con algunas ligeras manchas de chocolate en su ropa, manos y en la comisura de su boca. Así que, chocolate, igual a tu mami y a todas las LOL, suspiró, dijo Lincoln mientras miraba a Lisa la cual evadía su mirada. Supongo que tienes hambre, ¿verdad? Dijo el albino sonriéndole a su pequeña. Qué bueno, que, justamente tengo una gran taza de chocolate para ti, respondió el albino tocando la diminuta nariz de la niña. ¿Es tu favorito, cierto? La pequeña niña sonreía felizmente extendiendo sus manos hacia el rostro de su padre. Ok, cariño, déjame servírtelo adecuadamente. Dijo el albino. Lisa permanecía a un lado observando tal escena, con un rostro que solo mostraba lo encantada que estaba. La sonrisa de las dos personas que lograban mover su mundo, estaban dándole un regalo que no podía expresar ni siquiera en todos los idiomas que maneja, ni en la infinidad de fórmulas algebraicas que conocía. La única palabra que vagamente podía decir para cubrir sus sensaciones era aquella. Amor, esa única palabra que volvía lo racional, irracional y viceversa. Los amo, susurró la genio para ella misma. Lincoln desvió su mirada y notó la expresión de su hermana la genio. Me gusta cuando sonríes, dijo sin más Lincoln. Sonrojada la genio no argumentó nada, simplemente propuso ayudar a su Lincoln. ¿Necesitas ayuda con nuestra pequeña niña? Consultó la genio. Jaja, por favor, jaja. Dijo Lincoln risueño junto a su pequeña. Mientras tanto en un enorme vehículo que ingresaba a Royal Wood. Diablos, ¿dónde habré dejado mis preciados discos? Refunfuñaba una voz. Eso es lo que sucede cuando no ordenas adecuadamente tu posilga. Repuso una segunda voz. ¿Por qué no te vuelves a dormir mientras lees tu libro sagrado? Respondió molesto la primera voz. ¿Quién podría dormir cuando un mocoso no deja de hacer alboroto? ¿Y qué tiene de malo leer la Biblia de vez en cuando? Dijo la segunda sin dar tregua. ¿A quién llamas mocoso? Reprochó la primera voz aún molesta. Solo deja que encuentre mis discos, los pondré a máximo volumen, a ver si así duermes, santurrona.
contraatacó la primera voz. ¿A quién crees que le dices santurrona? Dijo la segunda voz claramente molesta. Solo intenta subir tu música por encima de la recomendación adecuada, donaré todas tus pertenencias a la beneficencia. Respondió sin contenerse la segunda. Léase My Family, podrían dejar de discutir, tuve un día muy duro. Respondió una tercera voz con claros signos de cansancio y un acento particular. Mañana, posiblemente sea igual, hagan una tregua por su madre, ¿quieren? Dijo sin ánimos de seguir gastando energías la tercera voz. Pero mama ella. A los gritos en reproche sonó la primera voz. Pero mama él. A los gritos en reproche sonó la segunda voz. No me obliguen a tomar medidas. Respondió amenazante la tercera voz. ¿Qué medidas? Preguntaron al mismo tiempo la primera y segunda voz con intriga. Ambos intercambiaron sus hobbies y gustos por una semana, sin excusas. Dijo sin más la tercera voz. Diablos, no. Dijo la primera voz, no puedes hacerme ir a una sinfonía clásica, ni a un trabajo de caridad, ni, prosiguió la primera voz en desaprobación. Como sea buscaré mis discos mañana. Finalizó la primera voz. Oh no, Dios. Dijo la segunda voz. Pasar mis días, con los gustos de continuó reteniendo su desagrado la segunda voz. Entendido, madre, finalizó la segunda voz. Everybody a dormir, mañana es otro día para el rock. Finalizó la tercera voz dando por acabado el bullicio. No cabe dudas de que son loud, jejeje, murmuró para sí misma la tercera voz. Me pregunto, si él vendrá a mi concierto, ese último pensamiento, provocó una reacción de adolescente enamorada en la tercera voz. Estaba por gritar de emoción, pero ahogó ese grito con su almohada. ¿Estás bien, mamá? Preguntaron al unísono la primera y segunda voz juntas. Jeje, yes, jeje. Dijo nerviosa la tercera voz. Las voces se silenciaron y los dueños de cada una, fueron arrastrados hacia su propio mundo de los sueños. El gran vehículo siguió con su paso moderado por las calles de la ciudad, imponiendo su llamativo tamaño y su llamativa frase escrita en sus costados, que viva el rock y que viva Loud. En la casa de Lincoln, la pequeña Lulu descansaba con una sonrisa en el rostro, mientras era mecida delicadamente por su albino progenitor. Era sorprendente cómo la pequeña se había dormido sin ningún problema, apenas vació su botella, algo que no solía suceder. De repente, de manera inconsciente y en sueño, la pequeña Lulu agarró tiernamente con su manita un dedo de la mano de Lincoln, parecía que la pequeña buscaba evitar apartarse de él. Esto provocó una sonrisa a Lincoln de manera natural, sus ojos se posaron en su pequeña, tratando de recordar esta imagen y guardarla en su memoria, donde la atesoraría siempre. Lisa, que observaba la reacción de su hermano, decidió, sin su permiso, tomar una foto de tal escena. El albino notó esto y le dijo sobre su opinión. Sabes muy bien, suspiró, que no debes sacarme fotos. Dijo el albino en un susurro que buscaba no perturbar el sueño de su pequeña hija. Sé muy bien de tu petición, pero, dijo Lisa mientras observaba la imagen digital en la pantalla de su teléfono. Debo sobreponer, primero la felicidad de mi hija, y en esta imagen ella es feliz. Continuó hablando Lisa dejando de lado lo científico. Y esta imagen de seguro, que ella la atesorará más que cualquier cosa. Lincoln no podía oponerse a algo que implicaba a su hija. Solo prométeme que serás reservada, y... ya sabes sobre lo demás. Volvió a susurrar Lincoln con desgano. Descuida, ella no sabrá de ti cuando crezca, dijo fríamente Lisa. Por cierto, me sorprende que tuvieras una botella para Lulu. Dijo Lisa tratando de olvidar la anterior frase. Hay que estar preparado, más cuando eres un Loud. Dijo Lincoln sin más. Lisa se aproximó a su amada hija y a su amado hermano, mientras sacaba de su bolsillo un pañuelo. Al trozo de tela lo humedeció un poco con su propia saliva, y se dispuso a limpiar suavemente las leves manchas de chocolate, que su hija aún traía adornándole por todas partes. Lo hizo con un gran cuidado. No tan preparado por lo que veo. Respondió con una leve sonrisa la genio. De repente, solo para romper el silencio, la genio propuso un comentario al aire, para que su hermano oyese.
Sabes, a Lulu le ha costado demasiado conciliar el sueño, ya hemos probado varios métodos y posibilidades, pero nada funcionaba. Una sonrisa apareció en la inmutable genio. Y mira ahora a nuestra pequeña, descansa con una gran sonrisa, una gran coincidencia, ¿no lo crees, Lincoln? El albino no quiso responder. Una vez finalizada el labor de asear a su pequeña hija, la genio comenzó a hacer lo mismo con Lincoln, quien presentaba algunas manchas de chocolates por el repentino abrazo que le propinó Lulu en su sorpresiva aparición. ¿Sabes? Si no respondes, ¿cómo me ayudarás con mi duda?, dijo la pequeña genio mientras levemente frotaba las mejillas de su hermano hasta llegar a sus labios. ¿O acaso buscas que yo saque la respuesta por mis propios medios? Pese a que la genio intentaba sonar atrevida y pícara, su sonrisa nerviosa típica de ella apareció con el sonrojo de un tomate. Una sonrisa involuntaria tomó lugar en el rostro de Lincoln, inducida por la proposición de su hermana. Gracias por ayudarme a quitarme el chocolate, pero voy a tomar una ducha, respondió Lincoln, sin dejar de sonreír. Realmente la necesito, para no quedar pegajoso y... Un repentino y fugaz beso quitó fuerza e importancia a la frase del albino. Enfriar mi cabeza. Ok, llevaré a mi pequeña a un lugar a de descansar, disfrútate de guaseo, unidad FR fraternal, respondió nerviosa la genio, mientras tomaba delicadamente pero veloz a su hija, la cual aún dormida hizo una pequeña mueca de molestia al ser apartada de su padre, cuando rompió su frágil agarre. Lincoln quedó sin reacción y con un enrojecimiento facial del mismo tono que el de un tomate. Lisa, que sin dudas tenía el mismo estado, simplemente avanzó hacia algún cuarto de la casa sin voltear a ver a su hermano, para evitar dar pistas de cómo se encontraba. Ojalá me resbale en la ducha, fue lo último que Lincoln dijo en la cocina con la única compañía de su amada mascota, el cual ya casi acababa su montaña de alimento.